Hola Fernando, ¿cómo estás? Bueno, Fernando tiene la frase nadie ve lo mismo y les aclaro que no es oftalmólogo. Así que vamos a ir descubriendo lo que hace Fernando y contarnos por qué nadie ve lo mismo. Bueno, hola Rodolfo, un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Nadie ve lo mismo, surge, bueno, en realidad es la frase o el título de un libro que estoy por publicar en España, que sale próximamente, y tiene que ver con mi experiencia en liderazgo, donde, bueno, con el paso del tiempo fui aprendiendo justamente que podemos interpretar nosotros de una manera y bueno, quien recibe lo que nosotros transmitimos puede interpretarlo de muchas maneras diferentes, dependiendo de, de su experiencia, de sus conocimientos, de lo que haya pasado en su vida y cómo esté formado ese modelo mental desde donde recibe lo que nosotros decimos. Eso tiene un poco más que ver con esa frase. Bueno, y contanos, tenés base en Madrid, pero vos sos de Rivadavia. Yo soy de Rivadavia, mi esposa y yo somos de Rivadavia. Eh, Ahora estamos en Madrid desde 2023, pero bueno, sí, viví bueno, mis primeros años, hice escuela primaria, secundaria en Rivadavia y después con el paso del tiempo estuve viviendo en distintos lugares, en San Martín, en Dorrego, en Chacras. eh, y actualmente resido en Madrid. Yo siempre digo que bueno, Mendoza es mi origen, Madrid es la base hoy, la base estratégica, pero siempre Mendoza muy presente en toda nuestra vida. Bueno, ¿y cómo llega la familia Gentile a Madrid? Contanos un poco tu historia. Bueno, yo tengo más de 25 años eh, trabajando en el mundo corporativo. Llegó un momento en el que comencé a darme cuenta de que lo que yo quería hacer a futuro no estaba dentro de una estructura, que estaba fuera. Y bueno, esa idea empezó a estar cada vez más clara. Eh, Fue muy incipiente en el año 2015, donde hice el intento de salir de ese lugar. Pero bueno, me hicieron una buena propuesta y acepté y continué, pero bueno, la idea seguía estando muy presente. Hasta que, bueno, en 2022 cerré mi etapa Vos estabas corporativa. en el mundo bancario. Sí, trabajé en distintos bancos internacionales, en posiciones gerenciales, de decisión. Y bueno, y esto coincidió con una intención de mis hijos de estudiar en el exterior. Evaluamos distintas opciones. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo dos hijos, Paulina y Bautista. Eh, Ellos querían estudiar en el exterior, querían tener esa experiencia. Y bueno, dada esta situación que yo estaba viviendo, como familia decidimos emigrar juntos, acompañarlos y vivir todo ese proceso como familia. Pero vos emigraste con un cargo bancario en Madrid o No, no, directamente no. ya renunciaste y te fuiste a Yo hacer tu cerré en proyecto. 2022 mi carrera y en 2023 nosotros viajamos y nos instalamos en Madrid. Eh, yo fui sin empresa, sin nada construido, sin clientes que me esperaran. Eh, Fui con muchas ganas, sabiendo que tenía, digamos, una trayectoria, experiencia, conocimiento, que había formado, digamos, criterio dentro de toda esa experiencia en el mundo corporativo que me ayudó a crecer. Y bueno, con muchas ganas de poder construir algo en Madrid. ¿Y cómo fueron esos primeros meses, años? Es, bueno, a decir verdad, seguramente cada persona lo vive de manera distinta, eh, pero bueno, es difícil, incluso hasta cuando las cosas uno Salen las bien. tienen Claro. organizadas, ¿no? Porque bueno, yo soy en eso, traté de ir con toda la documentación, O digamos, sea, como fuiste con los correspondía. papeles en regla, digamos. Exactamente, sí. Que eso, bueno, para el que quiera tener este tipo de experiencia, se lo aconsejo, de que siempre vaya con la documentación, digamos, en regla.
Y bueno, los primeros momentos fueron bastante, no diría difíciles, pero bueno, uno es como que tiene que adaptarse a una nueva ciudad, a un nuevo ritmo, digamos, las cosas pasan de alguna manera distinta. Eh, y bueno, intentando conocer personas, tratar de vincularme, de relacionarme, de hacer networking, de poder ir generando, digamos, algún tipo de relación que me ayudara a ir haciéndome conocer en Madrid. Y ese trabajo en realidad fue desde ese momento ya el tema inmobiliario, ¿o te dedicaste a otro tipo de emprendimiento? No, tuve en el medio, mientras que yo formaba esta idea que tenía en la cabeza de llevarla a la práctica, incurrí en distintas líneas de negocio con personas que justamente fui conociendo en este camino. Digamos, incursioné en la restauración, digamos, con una franquicia de un café. Uh-huh. Que bueno, que la verdad que fue una muy buena experiencia porque, digamos, por las cosas que va enseñando el día a día de esa actividad, era un negocio totalmente distinto y ajeno a lo que yo venía haciendo durante muchos años, pero que servía para que en el mientras tanto... O sea, ¿qué edad tenías en ese momento? Y yo tengo actualmente 50 años, o sea que tenía 47 años, no, perdón, tenía 46 años cuando me fui, porque nosotros residimos en Madrid desde mayo del 2023, yo cumplo años en octubre, así que tenía 46 años. Y bueno, esta nueva experiencia la tuve por 2 años y medio, hasta que bueno, ya fue entrando a tener un poco más de forma todo lo que yo venía haciendo, y hice la venta del café, ¿no? Y ahí empezaste con la inmobiliaria. Exacto, en realidad digamos, las líneas de negocio que yo trabajo, digamos, son por un lado el advisory ejecutivo, es decir, acompaño a empresarios y ejecutivos en decisiones estratégicas, donde bueno, el criterio pesa más que la velocidad, y eso para mí es muy importante. Y por otro lado, otra línea de negocios que tiene que ver con la representación del... Pero volvamos a esa frase, sí. me gustó. Explícanos mejor esa frase, criterio mata velocidad. A ver. No es que lo mate, bueno, sino que lo claro, exactamente. Yo creo que el criterio es muy importante. Hoy vivimos en una época, por decirlo de alguna manera, donde la información... Todo rápido. La información es abundante. Bueno, antiguamente quien tenía información tenía el poder. Hoy cualquier persona tiene acceso a información, a mucha información. Entonces es muy importante primero identificar la calidad de esa información y después qué hacemos con esa información. Y muchas veces, más allá de que tengamos mucha información, no quiere decir que porque tengamos mucha información podemos tomar buenas decisiones. Entonces el criterio para mí me parece muy importante. ¿Cómo se logra criterio? Ejerciendo, es decir, practicando. Esto es como un deportista que si quiere ser mejor en lo que hace, tiene que entrenar cada vez más. A un artista le pasa lo mismo y a cada uno en su rubro le pasa de la misma manera. Mientras más practica lo que hace, mejores resultados puede llegar a tener. Bueno, ahí meto un bocado que muchas veces hemos tenido ya algunas charlas con científicos de datos, ¿no? Y él no es científico de datos, pero dicen justamente lo mismo, este concepto de tener la información pero trabajarla con criterio, digamos. En la era esta de la inteligencia artificial tenés mucha información verosímil, pero bueno, hay que saber separar la paja del trigo, digamos, y ese es el criterio que vos muy bien estás definiendo. Por eso aproveché y metí el bocado, digo, porque se ata con muchas de las charlas que estamos teniendo con especialistas de otros temas, pero que dicen lo mismo. Eso ha pasado con abogados, con científicos específicamente, pero todos están haciendo foco en eso. Bueno, y vos tenés una visión muy particular de él hace inversiones inmobiliarias o ayuda a inversores inmobiliarios.
contanos un poquito esa visión que vos tenés de cómo ponés o cómo tratás al inversor inmobiliario. Bueno, cuando yo llegué a Madrid, desde que estábamos buscando el lugar para vivir y bueno, y durante también todo este tiempo que aproveché para poder capacitarme, digamos, en uno de las ramas fue justamente la parte inmobiliaria, observaba lo que se decía, es decir, por lo general las empresas que se dedican a las inversiones inmobiliarias califican al comprador como el cliente más infiel. Y veía justamente eso, es decir, ¿y por qué se daba esa situación? ¿O por qué, digamos, interpretaban que era así? Justamente porque el servicio estaba dirigido hacia el vendedor y no hacia el comprador. Es decir, la mayoría de las empresas que, digamos, en Madrid, y me parece que en muchos lugares pasa lo mismo, están muy concentrados en defender los intereses del vendedor, ayudarlo y tratar de lograr una venta, digamos, en el mejor tiempo posible y, bueno, y al mejor precio posible. Entonces yo veía que el inversor tenía que divagar un poco entre todas esas personas que estaban defendiendo a otra parte y quedaba un poco desamparado. Salvo, por supuesto, hay inversores que son muy sofisticados y que tienen un equipo que los asesora y los asiste. Pero por lo general, y más aún cuando hay un inversor externo que quiere invertir en Madrid, se hace muy difícil a la distancia. Y primero hay que saber la información que uno puede evaluar, cuál es la correcta y cuál es no. Como decíamos recién, uno puede a través de internet buscar cualquier tipo de información, pero después hay que tratar de analizarla, saber cuál es la información que uno puede tomar para tomar una decisión y cuál no. Conocer también zonas, tener representación en las conversaciones con los distintos actores dentro de una operación inmobiliaria, llámese la propia inmobiliaria, escribanos, gestores, bueno, todo lo que pueda reunir, digamos, dentro de cualquier tipo de operación. Y yo veía que el inversor estaba muy solo. Entonces traté de justamente armar un modelo de negocio donde se enfocara en proteger los intereses de este inversor, de acompañarlo, de definir una estrategia, porque bueno, eso también es muy importante, no solamente de buscar una propiedad o un activo para que pueda hacer una inversión, definir el propósito, el presupuesto que quiere invertir, para qué quiere invertirlo, y en qué zonas, ¿no? Porque eso también depende mucho después de la revalorización de ese inmueble o de la rentabilidad que pueda obtener. O sea, vos, está interesante tu análisis, digamos, decir, vos le haces la gestión a alguien que quiere comprar una propiedad que no necesariamente es para vivir, digamos, sino que puede ser para tener un activo en el exterior o para poner una oficina, cosas así, digamos. O sea, tu visión es más abarcativa que el simple comprador que quiere mudarse a una propiedad. Correcto. Bueno, Madrid, España en general, pero Madrid está recibiendo mucha inversión latinoamericana, principalmente personas de origen mexicano, colombianos, venezolanos, brasileros, argentinos también hay. El grueso está en personas de México, que van con la intención o de tener una residencia principal o tener una segunda residencia, o hacer una compra para, digamos, como inversión, ya sea para comprar, reformar y vender, o comprar, reformar, alquilar, o comprar y alquilar, ¿sí? Es decir, pueden darse distintas opciones. O sea que mezclaste ahí también la restauración, digamos, que era algo que... Sí, porque hay mucho también de eso, digamos, y el mercado es muy dinámico en ese aspecto. Por supuesto que hay muchas empresas que se dedican exclusivamente a la reforma, ¿no? Pero nosotros no quiere decir que nosotros vamos a hacer la reforma, pero sí podemos conectarlo con las mejores empresas o las mejores
digamos, más serias o más responsables en ese sentido para que pueda hacer la reforma de la inversión. Ahora, qué interesante. Vos me decís, bueno, yo soy de Rivadavia. Bueno, para el que no conoce Mendoza, Rivadavia está al este de... Yo siempre bromeo con esto, pero digo, es la capital de la zona este. Quienes vivan en San Martín seguramente se van a... Mi mamá es de Rivadavia, va a sostener lo mismo que vos, pero me van a decir hay otros algo que van a decir sí. lo contrario, sí. Bueno, de Rivadavia terminás teniendo base en Madrid, pero tus clientes están en México. ¿Cómo lográs eso? ¿Cómo haces que un mexicano te contacte para comprar, o sea, comprarle a través de un argentino una propiedad a un español en Madrid? O a un alemán en Madrid. Bueno, no sé. hoy por supuesto que la tecnología es muy importante para poder llegar a distintos lugares en un mismo momento. El boca en boca también es importante. Pero bueno, yo trabajé o participé en un proyecto ahora muy reciente, donde lo viví, digamos, en forma muy representativa. Es decir, trabajamos con una empresa de Londres que, digamos, tenía ejecutivos que trabajaban con base en Málaga, eran de origen alemán, algunos de Rusia, otros de Polonia. Conectamos también con una empresa de Canadá que a su vez trabajaba con personas de origen mexicano y venezolano, más los que estábamos dentro de Madrid. Y la verdad que esto, digamos, a mí me hizo reflexionar sobre lo que es la globalización, porque la viví en primera persona. Y en mi experiencia la había tenido muy cerca, o la había escuchado, o la había leído, pero pensaba que se daba en otro lugar, que se daba afuera. Y bueno, en esta situación, la verdad que me impactó bastante. Y hoy, con esto, ¿qué te quiero decir? Que hoy no hay límites, no hay fronteras en cuanto a lo que pueda desarrollar una empresa, ya sea producto, servicio. Se puede estar localizado en un lugar y trabajar para clientes de otro lugar sin ningún problema. Por supuesto que hay ciertas limitaciones en determinados servicios y productos, pero por lo general esto se puede lograr. Bueno, y vos ahora estás acá en Mendoza, digamos, vos no perdés el contacto con Mendoza. Aquí, ¿venís de visita a ver a tu familia? ¿O mantenés negocios con Mendoza? Digamos, mantenemos negocios con Mendoza, y bueno, y por supuesto que soy un enamorado de la provincia y del país. Nunca, independientemente que viva en otro lugar, siempre, digamos, el sentimiento está aquí, y trato de mantener los vínculos. Para mí Mendoza, ya sea para el futuro o en forma temporal, siempre va a estar. Y donde estoy trato de defenderlo, de darlo a conocer, de poder contarle con quienes tengo la posibilidad de hablar de todas las virtudes que tiene la provincia a nivel turístico, a nivel de recurso humano, a nivel de productos. Y bueno, bueno, podríamos ver de hacer vínculo con inversiones al menos en mi caso, de economía del conocimiento, pero bueno, esto es interesante. Y esto que vos haces hacia Madrid, digamos, de conseguir propiedades, ¿también lo haces al revés? ¿Lo haces de allá para acá? Digamos, todavía no lo he hecho, pero la idea es poder ayudar a que se pueda desarrollar esa idea. Hay salones internacionales de inmobiliarios que se hacen en Madrid y bueno, y en distintas partes de Europa, pero en Madrid se hace uno que es uno de los más importantes, donde creo que se puede mostrar desarrollos inmobiliarios que se pueden hacer aquí en la provincia para que el cliente extranjero o el inversor extranjero pueda pensar en Mendoza como una opción.
Hace muy poquito participé en un foro económico que se hizo en Madrid, y me llamó la atención de que se ofrecían muchas inversiones hacia Centroamérica, porque el inversor español está pensando también en salir de sus fronteras a invertir. Quiere diversificar el lugar de donde tiene su inversión. Entonces, me parece que puede ser una propuesta viable o una idea viable a desarrollar, y bueno, en mi caso, si puedo aportar y agregar valor a eso, encantado. Hay que hacerlo, hay que traer inversores a Mendoza. Bueno, y tu familia, digamos, ¿cómo se adaptó, digamos? ¿También tu mujer tiene su trabajo? ¿Cómo fue también el resto de la familia en la integración? Sí, yo creo que mi esposa tuvo la parte más difícil, porque ella mantiene una empresa en Mendoza, entonces, si bien trabaja por temporada, ella se dedica a la organización de eventos de destino, de bodas de destino, y aparte de eventos corporativos, pero bueno, la temporada alta la pasa gran tiempo aquí. Después trabaja en forma, digamos, remota, pero trabaja yendo y viniendo, así que tiene la parte más dura. Yo viajo por ahí no tan seguido como ella, pero bueno, la adaptación, volviendo a tu pregunta, fue buena desde el punto de vista de que Madrid nos acerca mucho culturalmente. Bueno, aparte de mantener el mismo idioma, la cultura es muy similar a la nuestra. De hecho, bueno, nosotros somos gran parte descendientes de españoles e italianos, en mi caso italianos, pero la cultura española es muy cercana. La gente, por lo menos con nosotros, siempre fue muy amable, es decir, nos recibieron muy bien en todos lados. El argentino de por sí es muy bien visto en España. Nos abren las puertas sin ningún problema. Y bueno, y por suerte mis hijos también tuvieron una buena adaptación, ya sea en colegio, en universidad, en deporte, digamos, se adaptaron muy bien. Bueno, dijiste la palabra deporte. Sí. Y ahí me acordé de algo que me contaste. O sea, vos de chico también tuviste la suerte de viajar gracias al deporte. ¿Vos no contás esa época del fútbol tuyo? Sí, yo soy un apasionado del fútbol. Bueno, mi papá fue jugador de fútbol. En aquellas épocas, por temas de trabajo, mi abuelo no lo dejó, digamos, aceptar unas propuestas para jugar en Chile y bueno, también en Buenos Aires. Y bueno, y en mi caso, desde muy chico, desde los 6 años, yo practiqué ese deporte en el Centro Deportivo Rivadavia. Jugué ahí, bueno, y cuando tenía épocas de juveniles, un técnico que había sido jugador, también reconocido, Héctor Osvaldo Pitarch, lo recuerdo, digamos, con mucho afecto. Él terminó su carrera en Rivadavia, fue director técnico de la primera división, y yo, teniendo edad juveniles, me invitaba a participar en los entrenamientos de primera. Y bueno, surgió que a él le ofrecieron ir a las divisiones juveniles de River, cuando Pasarela asumió como director técnico. Y bueno, me llevó, es decir, fuimos algunos chicos de ese momento que nos invitó a que fuéramos a probarnos. Yo fui en 3 oportunidades donde me propusieron quedarme, y bueno, y por esas cosas que uno a veces, no sé si fue tal vez por la distancia, porque las comunicaciones no eran como las de hoy, también tal vez por apego a mi familia o al lugar, bueno, no acepté el quedarme. Así que bueno, bueno, pero de alguna manera hiciste una experiencia de vivir fuera de Mendoza joven, digamos. Sí, no solamente a través del deporte, sino bueno, mi padre también tenía una empresa familiar que estaba dedicada a la frutihorticultura. Y cuando, digamos, eran 3 hermanos más mi papá, y los hijos, ya sea de los hermanos de mi papá, y mis primos y yo, ayudábamos en la empresa. Y como enviaban fruta a distintos lugares del país,
por lo general durante el verano íbamos nosotros a controlar más bien o a prestar apoyo a la empresa, porque en aquel momento se enviaba la fruta en consignación. O sea, teníamos más que nada tratar de estar al tanto los precios a los que se vendía, para después controlar que las liquidaciones correspondieran a los valores que se haya vendido esa fruta, ¿no? Y bueno, también vivíamos por meses ahí en Buenos Aires, a veces con un primo, a veces con un tío, a veces con alguien de la empresa, pero también fue una linda experiencia. Una linda escuela. Sí, sí, sí. Qué bueno eso. Y volviendo al presente, ¿cómo ves la situación de Europa en general con estos temas de la guerra y demás? Esto no es que quiero entrar en política, pero es aprovechar tu cercanía, digamos, para conocer de primera mano, ¿viste? Porque por ahí uno está con las noticias, con tanta convulsión en esto. ¿Cuál es tu visión de cómo está Europa hoy? Europa está afectado por la guerra, creo, como lo estamos casi todos o todos. Bueno, en cuanto al tema de precios, afectó mucho a los precios de los combustibles, bueno, la energía en general, es electricidad, gas. Eso repercutió también en algunos alimentos. Se tomaron algunas medidas para tratar de sostener un poco digamos, el poder adquisitivo, tratando de bajar o reducir el IVA, una parte del IVA en estos productos. O sea, el gobierno bajó el IVA para compensar el aumento. Exactamente, sí, bajó el 10% de IVA en los combustibles, en la energía, es decir, si no me equivoco, electricidad y energía eléctrica y gas. Y bueno, porque bueno, habían tenido un salto bastante importante, donde bueno, ya la gente se estaba quejando de esta situación, y estaba afectando al poder de compra de los españoles. ¿Y ves ahí una oportunidad para Argentina, desde el punto de vista que nosotros tenemos energía, justamente muchas de estas cosas nosotros las tenemos? Sí, yo creo que Argentina tiene mucho potencial, como siempre digo, es decir, yo no soy de la idea de que somos un país rico, como siempre decimos. Somos un país que tenemos potencialidad de ser ricos por todo lo que tenemos, por los recursos naturales, por todo lo que ya conocemos y tenemos. Hay que trabajar mucho, por supuesto, pero creo que Argentina tiene grandes oportunidades de poder competir, digamos, con muchos otros países que hoy son tal vez referentes en distintos productos que nosotros también tenemos. Bueno, entonces, para resumir, digamos, o sea, tomando algunas de las cosas que dijiste y volviendo a tu libro, sí, que bueno, para que cerrar contándonos por qué comprar tu libro. Yo, digamos, mi libro surgió en realidad no como una idea comercial. Bueno, entonces nos lo vas a regalar. Sí, me encantaría de poder compartirlo, pero te cuento un poco cómo surgió de esto. Y bueno, aprovecho porque debo un agradecimiento en particular. Hace algunos años, yo escribí, es decir, la Argentina estaba pasando por un momento de los que suele pasar. Entonces me surgió la idea por ahí yo tengo determinadas reflexiones que las escribo. Entonces surgió una carta abierta al presidente de ese momento, ¿sí? Y yo se la compartí a una persona que le tengo mucho aprecio, respeto profesional, que es Gabriel Conte. Y se la compartí y bueno, a él le gustó lo que había expresado en esa carta, y me preguntó qué quería hacer con eso. Y yo le dije, no sé, me gustaría que sirva para que otras personas puedan expresar sus ideas, y que podamos tratar de llegar entre todos a ideas mejores o a propuestas mejores. Y él me dijo, ¿te animás a firmarla? Le digo, sí, me animo. Bueno, ¿te la puedo publicar? Y bueno, se la autoricé a publicar, y a partir de ahí es como que generó en mí ese gusto o ese disfrute por todo lo que me iba pasando o iba pensando, reflexionando
ponerlo en vos en sabés papel. que yo estoy acá por culpa del Gabriel también, de ¿Ah, sí? alguna manera, claro. Es el gran culpable, entonces. Sí, porque a mí me pasó algo parecido. Sí. Yo estaba queriendo escribir las historias de Mendoza y quería escribir un libro que se llamara Mendoza, Tierra del Conocimiento, las historias que tienen que ver con innovación, con tecnología. Y no me hacía el tiempo para escribirlo, la verdad. Digamos, uno tiene la voluntad o la intención, pero no lo hace. Entonces Gabriel me dice, no escribas un libro, escribí artículos. Puedo escribir los artículos y yo te los publico. Y así empecé. Entonces empecé a hacer estas entrevistas, digamos, primero obviamente sin grabación, las hacía simplemente escritas, y empecé a publicarlas. Y de ahí empecé con este envión, digamos, que termina hoy de esta manera haciéndote la entrevista. Sí, bueno, y así surgió que cuando tenía algo para compartir se lo compartía y bueno, y se publicaba. Y yo dije, bueno, yo más que nada escribía en ese momento sobre lo que pensaba de la situación en general, ¿no? Pero siempre pensándolo de una manera constructiva, sin criticar, pero digamos, tratando de definir lo que estaba pasando y ver, a ver qué podemos hacer para poder solucionarlo. Y así traté también de ver cosas o escribir cosas sobre las que yo tenía experiencia, las que me habían pasado a lo largo de todos estos años, que uno va equivocándose muchas veces y va reflexionando y aprendiendo y va ajustando y va llegando tal vez a alguna reflexión o alguna conclusión sobre lo que pasó. Y bueno, y más que nada eso es lo que expreso en este primer libro. ¿Por qué? Porque estoy en desarrollo de uno nuevo que digamos que ahí tiene un poquito más de desarrollo en temas más específicos, pero esto yo creo que es para que quien quiera conocerme o quiera saber de qué manera pienso o que quiera, no sé, en un futuro poder tener, no sé, que trabajemos juntos, que pueda saber cómo pienso y desde dónde. Entonces es como una presentación. Te lo puedo rebautizar al libro como sí. Del Atlético de Rivadavia al Real Madrid. Podría ser un buen título, sí. Bueno, Fernando Gentile, muchas gracias. Y, no, al contrario. Espero que sigamos charlando y que en próximas reuniones, entrevistas, me cuentes de inversiones que se están haciendo de allá para acá también. Con todo gusto. Muchas gracias por la invitación y siempre a disposición.